La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Biblia dice que son descendientes de Noé a través de su hijo Sem, su hijo primogénito, por cierto. En otro pasaje bíblico se habla de Ismael, que fue hijo de Abraham y hermano de Isaac, que sería en principio el antecesor legendario de lo que hoy conocemos como pueblo árabe. La madre de Ismael era una esclava egipcia llamada Agar, de ahí que a los árabes históricamente se les haya conocido como ismaelitas o también agarenos. Eso es lo que toca en la parte bíblica, la parte, como he dicho antes, legendaria. En los documentos históricos, la historia que podemos tocar, la primera mención a los árabes aparece en el siglo IX a.C. como una serie de tribus que vivían al sur de Mesopotamia y al este de Egipto, al sur de Mesopotamia y del desierto sirio, es decir, en lo que hoy conocemos y entendemos como Arabia. A partir de ese momento ya no se les pierde la pista durante el resto de la historia. Desde entonces, ya va para 3000 años, hubo árabes en los imperios asirio y babilonio, en el aqueménida, en el seleucida, en el parto y, por supuesto, hubo árabes en el imperio romano. Llegó incluso a haber un emperador en el siglo III después de Cristo llamado Filipo el Árabe. Él había nacido no en Damasco, pero sí cerca de Damasco, es decir, en la actual Siria. Eran ciudadanos romanos sus familiares, pero de ascendencia árabe. Como bien sabemos, el Imperio Romano asimilaba con bastante facilidad a las poblaciones locales. Bien, esto sucedió en el siglo III después de Cristo y 3 siglos más tarde el destino tenía reservado a los árabes protagonizar un hecho de gran trascendencia histórica. Me refiero a la revelación islámica que se produjo en el corazón mismo de Arabia, el mismo centro de la península arábiga, a principios del siglo VII, en el año 610 exactamente, cuando a un pastor de la ciudad de la Meca, una ciudad en aquel entonces era muchísimo más pequeño de lo que es hoy en día y por supuesto era también pequeña en comparación con las ciudades que había en las riberas del Mediterráneo. Pero bueno, dejémoslo como ciudad, es la ciudad en la que vivía Mahoma. Pues bien, a este pastor de la Meca llamado Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel en una cueva. Desde ese momento, y poseídos por el fervor religioso, los árabes se expandieron hacia el norte, acabando con el imperio sasánida, que no era cualquier cosa. El imperio sasánida llevaba 4 siglos establecidos sobre el solar del antiguo imperio parto. Ese sería solo el principio. Se extendieron a partir de ahí, pues ellos y naturalmente su nueva fe por todo el norte de África, liquidaron a la Hispania visigoda e irrumpieron en las llanuras centroasiáticas. En poco menos de 200 años habían construido los árabes, asimilando por supuesto a todos los pueblos que se iban encontrando, un imperio gigantesco. El viejo mundo, en definitiva, después de aquello, no volvería a ser el mismo. La influencia de los árabes y del Islam ha sido determinante en el último milenio y medio para la historia universal. Pero no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Pues bien, este y otros muchos temas sobre la historia del pueblo árabe vamos a verlos hoy en La Contrahistoria junto a Alberto Garín, tal y como os comentaba ayer, que es el historiador de cabecera de este espacio, y no diré que es un historiador sin más, sino el mejor historiador. Pues tengo aquí, como ya os he dicho, a Alberto Garín, que es uno de los personajes más deseados, no ya de La Contrahistoria, que por supuesto, sino de todo el podcasting en español, especialmente en los podcasts de historia. Me consta, porque me lo habéis dicho muchos de vosotros, que Alberto, pues los programas que hace él son o están entre los que más os gustan, así que va a venir mucho más a menudo. Yo espero que pues desde ya mismo, una vez al mes, le tengamos aquí, tratando temas como el que vamos a tratar hoy, que ya lo he anticipado en la introducción. Es un tema muy interesante, del que además se sabe muy poco, y que tratarlo solo, la verdad es que es todo un desafío, así que es mejor hacerlo con alguien experto y que conoce el mundo árabe, como es el caso de Alberto. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? Oye, decía antes en la introducción que no es lo mismo, no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Esto ya sé que parece chocante para mucha gente. ¿Cómo es posible? Si no todos los árabes son musulmanes. Sabes que en la lengua común se tiende a identificar una cosa con la otra. Es muy curioso porque en realidad
de los musulmanes que hay en el mundo, solo un 10% son árabes. Es más, los países donde hay más musulmanes en este mundo no son árabes. La India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán no son países árabes y tienen unos porcentajes de musulmanes elevadísimos. Entonces, un árabe es un habitante de Arabia y un musulmán es un seguidor de las prédicas de Mahoma. Hay muchos seguidores de las prédicas de Mahoma fuera de Arabia y hay unos cuantos árabes en Arabia que no son musulmanes. O sea, que ahí pasaría algo parecido a lo de los hablantes de español, que solo el 10%, creo que incluso un poco menos, vivimos en España o somos españoles de nacionalidad. El resto de los hispanos tienen una nacionalidad distinta a la española. El ejemplo está muy bien traído, porque cuando pensamos que, por ejemplo, Marruecos es un país arabófono, no necesariamente son árabes, igual que en la actualidad un argentino o un mexicano que hablan español no son españoles. Pues muy bien, mira, para esto ya creo que ya con esta comparación que acabo de hacer entre hispanos y árabes, aunque en este caso sería la lengua y no la religión, pero porque los marroquíes hablan una variedad del árabe. Eso es. Y tienen la misma religión, pero étnicamente no son árabes. No. Y lo mismo podemos decir de los pakistaníes, por ejemplo, que están en el otro extremo. Aunque los pakistaníes no hablan ni siquiera árabe en este caso. Pero podríamos decir de los egipcios, que están pegaditos a Arabia. Bueno, vamos a ir desde el principio, que a fin de cuentas esto es un programa de historia y ya sabes que el método cronológico es muy práctico. Los árabes están ahí, no diré desde siempre, porque desde siempre no hay nada, pero están ahí desde hace mucho tiempo. Hay referencias suyas desde el siglo IX a.C., de referencias escritas estoy hablando, y se les ve que a lo largo del mundo antiguo aparecen y están en todos los lados, en los imperios de la zona. Están con el Imperio Romano, sin ir más lejos, hubo un emperador que era de allí, bueno, se le ha pasado la historia como Filipo el Árabe, era propiamente de lo que hoy es Siria, pero también aparecen árabes en Babilonia, en Asiria, en el Imperio Seleucida, por ejemplo. ¿Qué es lo que eran los árabes para un griego del siglo I a.C.? Bien, forman parte de este grupo de seminómadas que son los semitas, dentro de los cuales también estarían los antecesores de los israelíes. Son gentes que, en el caso de los árabes, vienen del desierto de Arabia. Es más, eso es lo que significa árabe en asirio y en babilonio, el desierto o los hombres del desierto. ¿No significa los puros? No. Yo he leído en alguna ocasión que al-arabí o algo así significa los puros en árabe, vamos. No, es un término asirio que significa el desierto. Es muy curioso porque hay varios términos que al final los vuelven a las gentes del desierto. Sarraceno. Sí, sarraceno es oriental, ¿no? Sí, es de saraquenos. Es del hebreo y también significa hombres del desierto. ¿No viene del griego? Saraquenos o algo así, creo que viene. Pero bueno, lo habrían tomado. Viene del hebreo. Claro, y significa oriental. Significa hombre del desierto. Hombre del desierto. Sí. Bueno, lo cual, conociendo a Arabia, pues es perfectamente comprensible que los llamasen así, porque es que Arabia es un desierto gigantesco. No es más grande que el desierto del Sáhara, pero yo creo que puede llegar incluso a ser más duro. El desierto de Rub al-Jalí, por ejemplo, es uno de los más secos del mundo, o el de An-Nafud. Son regiones en las que ni siquiera uno puede vivir, no hay ni oasis. De hecho, los romanos dividían Arabia en tres partes, que era la Arabia Félix, la Pétrea y la Deserta. Y la Deserta es la mayor parte de lo que hoy conocemos como península arábiga, porque la Pétrea es la zona del Sinaí, sur de Siria, Palestina, Israel, y la Arabia Félix es solo el Yemen. Todo lo demás, que es el 95% restante, es el desierto. Claro, la Arabia Félix, esta se la llamaba Félix porque es el único lugar de toda la península donde llueve un poquito. En realidad llueve bastante, es cierto que siguiendo el régimen de monzones, y hay una parte que es el Yemen del Norte que puede ser bastante verde, sorprendentemente verde. Yo no he estado nunca en Yemen, tú sí has estado allí, lo conoces personalmente. Toda mi relación con Yemen es lo que he leído sobre ese país y lo que he visto en fotografías. Pero vamos, si lo miráis en el Google Maps, por ejemplo, veréis que es una manchita verde que queda en una de las esquinas de la península, en el sur. Y esa manchita verde llama la atención cuando el resto de la península es completamente amarillenta. Uh-huh. Y esa es la razón por la cual se les consideraba afortunados. Sí, Mahoma pensaba que el paraíso estaba allí. Los romanos, de hecho, intentaron conquistar la Arabia Félix. Augusto envió, creo que una expedición para... Sí, porque es un punto clave, lo vamos a ver ahora, en la ruta comercial entre el Cuerno de África, el propio Yemen y el mundo mediterráneo. Y entonces Augusto dijo, ¿qué tal si nos apoderamos de esa encrucijada de caminos? Que además servían en la ruta de las especias, porque el Bab el-Mandeb está controlado desde Yemen. Sí, pero en ese momento la clave era el incienso.
El incienso era fundamental para los ritos religiosos. Yemen es productor de incienso y mirra, y esa es una de las principales razones por las que Augusto trata de ocuparlo. Bueno, ese es el país de la reina de Saba, ¿no? Es el país de la reina de Saba, es el país de los Reyes Magos. Pero los Reyes Magos son de Oriente, no del sur. Vienen de un país donde hay oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra son yemeníes, el oro posiblemente vendría de África. Hay una relación permanente entre el Cuerno de África y Yemen, de modo que no es difícil que el oro de África llegara al Yemen y ahí las caravanas árabes las llevaran hasta el mundo mediterráneo. Esto es curioso porque Yemen, que históricamente fue siempre la zona más rica de la península arábiga, hoy es la más pobre de todas. Sí, porque es la única que no tiene Es petróleo. la única que no tiene petróleo. Dios les dio agua, pero no les dio petróleo. Así que en cualquier momento de la historia siempre vamos a encontrar las mejores, exceptuando lugares del norte, como por ejemplo Petra o la propia Palmira, que estaría dentro de la Arabia pétrea. En el resto de la península no hay nada. Si vemos, por ejemplo, restos arqueológicos, estoy hablando, muy poquita cosa. En cambio, desde el punto de vista monumental, Yemen sí merece la pena. Yemen es un país espectacular. Toda la antigua civilización vinculada a este mundo mediterráneo greco-romano tiene un aire helenístico indudable. O sea, en sitios como Shabwa se pueden ver grandes templos griegos con columnas y frontones. Pero la propia arquitectura del lugar, sitios, Shibam, está Manhattan del desierto, Sí, es famosa. Kaukaban, que es una ciudad de piedra en el norte, son lugares de una monumentalidad espectacular. Y luego la otra zona es la Arabia pétrea, donde está Petra, propiamente Petra. dicho, que es pétrea porque además, a poco que yo en Petra sí he estado, es de los días que más calor he pasado de toda mi vida. Creía que me iba a dar un síncope, porque además fui en pleno verano, macho, en el mes de agosto, hace ya muchos años. Y aquello, bueno, por suerte la ciudad tiene una serie de desfiladeros de roca, lo que a las sombras estaba bien, porque es un clima muy seco, es el mismo desierto. Pero como te diese el sol a la 1 de la tarde, creías que te morías, porque además no había ni una brizna de humedad. Ojo, yo vengo de Madrid, que es una ciudad bastante seca, pero aún así me llamó la atención. Todo esto de Petra, por ejemplo, eso se desarrolló ya en tiempos del Imperio Romano, o poco antes. Es una historia más tardía. O sea, hay un mundo árabe que no está en contacto aún con el mundo mediterráneo, o incluso dos, el que remonta al Mar Rojo y el que remonta al Golfo Pérsico. Y ya esta cuestión de la Arabia pétrea es una especie de límite final de Arabia que por su contacto con el mundo helenístico y más tarde el Imperio Romano se desarrollan. Bueno, la ciudad en sí no es una ciudad petra, estamos hablando, no es una ciudad romana, sino nabatea. Los nabateos, ¿qué eran exactamente? Los nabateos son árabes. Los nabateos son tribus beduinas de la zona de Arabia, posiblemente originarios del Yemen. Casi todas las grandes tribus árabes que se han movido tanto en la península arábiga como fuera suelen tener su origen en el Yemen. Es curioso, ¿eh? Entonces hay un desplazamiento hacia el norte, obvio, siguiendo las rutas caravaneras, se encuentran un sitio de contacto mercantil interesante, que es este sur de Palestina, Israel, Jordania, y ahí se instalan. De hecho, cuando estuve en Petra, claro, me llamó la atención cómo en un lugar tan seco podía haber una ciudad tan bonita, porque es un lugar espectacular. Si no habéis ido, la verdad es que os lo recomiendo. Está actualmente en Jordania, no en Arabia Saudita, lo digo por si acaso, por si queríais preguntarlo. Es decir, que es un país muy amigable para los occidentales y me llamó la atención nada más llegar lo extraordinario que es. Te quita el sentido, literalmente, cómo pudieron hacer esas fachadas talladas en la roca. No es que sea una ciudad que esté hecha con edificios de piedra, es que la ciudad está hecha en rocas. Vamos, los edificios están hechos en rocas y me llamó la atención, así que me puse a investigar y a leer por qué, cómo pudieron, de qué vivían estos tíos, de qué, cómo construían hacían estas cuevas. Bueno, pues al parecer era un punto clave de las rutas caravaneras que venían del sur, que les dejaban mucho dinero. Sí, o sea, esa es la importancia que Augusto le dio a la Arabia Félix. El hecho de decir, el incienso y la mirra se produce esencialmente en el Cuerno de África y en el interior del Yemen. Nos puede parecer un producto menor, pero hay que pensar que tanto para toda la religión del mundo greco-romano como para los propios persas era fundamental. Era algo que se consumía cada día de forma abundante. Entonces, producir incienso y mirra era un negocio gigantesco. Es más, la mayor parte de todas estas civilizaciones de la Arabia Félix se hunden cuando se hunde el mercado del incienso y la mirra.
Aparte del Yemen hay otra zona de la península muy pequeña que se llama Salalah, que está en Omán, que también recibe de refilón, esa es la verdad, el monzón. Y es un vallecito nada más en la ciudad de Salalah, en Omán, que es muy verde. Podéis buscar fotografías en internet y lo veréis y os llamarán la atención. Yo tampoco lo he visto nunca en persona, pero vamos, por los vídeos y las fotos que he podido ver me han servido y me ha bastado para ver cómo lo que hace en un lugar tan cálido unas pocas gotas de lluvia al año. ¿Qué selva pueden llegar a crear? Omán es uno de los países que están, la península arábiga, insisto, no solo es Arabia Saudita, hay unos cuantos países más, aparte del propio Yemen, está Omán, luego los Emiratos del Golfo, Arabia Saudita más Jordania, que no deja de ser, no deja de estar, al menos parcialmente, dentro de esa península y de formar parte del mundo árabe, y lo podríamos subir hasta Siria. Hasta Siria, Irak. Hasta Siria e Irak, por supuesto, que son árabes y hablan árabe y además forman parte, étnicamente son árabes. En el caso de Omán, me comentabas hace un momento que Sinbad el marino, al que todos, yo por lo menos tenía por basorí, es decir, por iraquí, para que nos entendamos, pero me comentas que era omaní, que era de Omán. Los omaníes lo tienen como el héroe nacional. En realidad, Omán es un país interesantísimo, del que solemos tener pocas referencias en historia, no solamente en España o Hispanoamérica, sino en el mundo en general. Hay que pensar que por la ubicación geográfica, recordemos, Omán está en la punta oriental, suroriental de la península arábiga, mirando hacia Irán, mirando hacia el Océano Índico. Fue un punto de comunicación clave entre dos grandes culturas neolíticas, la de Mesopotamia y la cultura india de Mohenjo-Daro. Y son los primeros seres humanos que se enfrentan al océano. Son los primeros que se lanzan a conquistar el océano. No es navegación de cabotaje, es navegación de altura. Entonces, claro, por eso es por lo que ellos dicen, si hay un héroe en el mundo árabe que es un marinero, tenía que ser necesariamente omaní, que son los primeros que se lanzaron al océano. Si lo miramos tiene cierto sentido. Frente a las costas de Omán el monzón es muy previsible, es como un reloj. Es lo que aprovecharía muchos siglos después Vasco da Gama para volver de la India. Sabes que los vientos van a soplar en dirección a tierra durante unos meses y en dirección al mar durante otros. Y eso es lo que debieron descubrir ellos, claro está. O sea, hay una segunda ventaja, y es que por supuesto que el monzón ayuda en el trayecto entre la India y Omán. El trayecto continúa remontando el Golfo Pérsico, haciendo cabotaje ya por los actuales Emiratos, Bahrein y demás. Pero además ellos tenían petróleo, como hoy, que era un material que utilizaban para calafatear los barcos. Entonces, estos barcos que empezaban a hacer agua en su recorrido, cuando llegaban a Omán, les podían recubrir con una capa de petróleo y de esa manera mantener el viaje. Incluso en las excavaciones arqueológicas, yo trabajé en el yacimiento de Ras Al Jins, que es la mera punta oriental de Omán, encontramos pedazos de petróleo arrancado de los barcos ya muy deteriorados, con la idea de volver a aprovecharlo en el barco siguiente, volver a calafatear con la misma cantidad de petróleo. Claro, porque uno de los usos del petróleo antes del motor a explosión era ese mismo, era la famosa pez que se decía en castellano. En la que se le ponía a los barcos para calafatearlos y que no tuvieran fugas. Si no tenían, bueno, la madera ya sabéis, muy de fiar no es, y entonces hay que ir haciéndole a los cascos de madera de cuando había de eso. Bueno, sigue habiendo todavía, pero hoy se le aplican productos químicos y era fundamental porque las flotas podían mantenerse durante muchos años navegando gracias a esas reparaciones. Pero es más, todavía en la actualidad en Omán hay un puerto muy lindo sur donde siguen construyendo barcos de madera. Cierto que ya no se mueven con velas, se mueven con motores Toyota, pero siguen siendo totalmente de madera y que aún mantiene la morfología de los barcos que podía haber utilizado legendariamente Sinbad el Marino. Y entonces una pregunta, ¿cómo puede ser que Sinbad el Marino sea de Omán y yo me haya tenido que enterar a mi edad? ¿Cómo puede ser que todo el mundo piense que era de Basora y que había salido a sus aventuras desde la desembocadura, desde el Chat el Arab, desde la desembocadura del Tigris y el Éufrates? Posiblemente porque, como digo, Omán es un país muy desconocido. O sea, aquí estoy contando una historia de hace 4.000, 5.000 años, cuando ellos se lanzan al océano. Insisto, son los primeros seres humanos que se lanzan al océano, pero, por ejemplo, olvidamos por completo el grandísimo sultanato de Mascat y Zanzíbar del siglo XIX, al que tuvieron que poner fin alemanes e ingleses, que había dominado toda la costa índica de África y que fue el último gran mercado de esclavos que hubo en el mundo. Esto, bueno, Mascate es Mascate, que es la capital la capital actual de Omán. Así que, como podéis ver, el tema árabe da para bastante, al ser una península tan gigantesca y, sobre todo, que tiene otro elemento que es curioso. Es un lugar en el que no puedes atravesarlo por la mitad, siempre tienes que ir por la costa. Se puede, pero es profundamente complicado. Entonces es muchísimo más sencillo recorrerlo por el Golfo Pérsico, por el Mar Rojo. Claro, porque atravesar los desiertos hoy es duro,
Hoy con vehículos todoterreno, GPS y demás, todavía sigue desapareciendo gente en el desierto, no lo olvidemos, y perdiéndose en el desierto. Esto imagina en el siglo III, una caravana. En lugares que no hay ni oasis siquiera. Sí, yo tengo una anécdota. Cuando trabajé en Oman, conocí a un ingeniero de petróleo de origen palestino que me explicaba que en una ocasión había visitado un pozo de petróleo en Arabia. Él estaba en una pista, se encontró con un beduino y le dijo dónde está el pozo. Le dio el nombre. Le dijo muy fácil: usted sigue la pista y en el primer cruce a la derecha gira. Y el primer cruce a la derecha era 5 horas después. 5 horas después el primer... Eso, claro, bueno, son no solo distancias gigantescas que nos cuesta entender, sino además la más absoluta desolación. Vamos. Bien, vamos a terminar ya con el tema de la Arabia antigua. Esto de Filipo el Árabe, lo conocerás, el emperador romano del siglo III, es árabe porque así ha pasado hasta nosotros, pero él pertenecía a una familia romana. Él de hecho no se llamaba Marco Julio Filipo, creo, o algo así. Pasó a la historia como Filipo el Árabe. Esto significa que esos árabes, o por lo menos los de la Arabia Pétrea, terminaron romanizándose. Sí, de nuevo estamos en ese límite norte de Arabia, ese límite que recorre de una forma sinuosa el Sinaí, que recorre Jordania, que cruza el Jordán hacia el desierto de Jericó, que asciende hacia Siria, que da la vuelta por Irak. Entonces ese es el límite difuso. Aquí las fronteras son muy singulares. Cuando uno trabaja en Omán, los Emiratos, en el Yemen, los mapas no tienen fronteras. No tienen la línea dibujada que hemos aprendido en nuestros mapas. Claro. Porque es el desierto. Entonces, ¿dónde está el punto exacto de la frontera? Pues esa forma difusa se vive también en el norte. ¿Dónde termina el mundo árabe y dónde empieza el mundo sirio? ¿Dónde termina el mundo árabe y dónde empieza el mundo kurdo? En el caso norte de Irak es complicado. El límite es difuso. Sin embargo, los romanos sí que incorporan a ese mundo árabe, a estos seminómadas que están saliendo de la península, que ya han salido con el reino de los nabateos, que siguen saliendo porque acuden a este mundo civilizador que generan los árabes. Entonces, en esa incorporación hacen que ese límite se convierta en la frontera natural del imperio. Bueno, y de este mundo civilizador se terminan contagiando seriamente, porque al estar tan cerca, por ejemplo, de lo que es hoy Israel, que es donde nace el cristianismo y donde era la sede, la cuna del judaísmo, terminan ellos también haciéndose cristianos en una primera etapa. Hoy nos puede parecer chocante, pero hubo árabo-cristianos durante muchísimo tiempo, ¿no? E iglesias en esa zona. En realidad es más complejo, porque todos sabemos que el cristianismo tiene su origen, lo explicaste tú el otro día, en el mundo judío. Entonces, la diferencia entre los árabes judíos, los árabes cristianos, en estos momentos de los siglos IV, V, VI es extraña, porque no es un judaísmo ortodoxo apegado a las formas de Judea, no es un cristianismo romano, estamos hablando de cristianismos orientales, que es lo mismo que nos ocurre cuando vemos a los armenios o a los coptos o a los etíopes, que estamos hablando de una realidad que no es exactamente la que nosotros conocemos en el mundo latino. Hablo de latinos porque me refiero a toda la iglesia que tiene que ver con Roma, ya sea la católica o ya sean todos los protestantes, que para los orientales todos esos son latinos. Así como para nosotros todos son iguales orientales y son 30 y tantas iglesias distintas, para ellos toda la parte que va en Occidente son todos iguales, esos son los latinos. Entonces, ¿son judíos, son cristianos? Es difícil terminar de definirlos bien, y si alguien quiere poner una etiqueta precisa se va a equivocar, porque andan en ese mundo complejo de un judaísmo alternativo, de un cristianismo oriental, pero en cualquier caso están entre la ley mosaica y las prédicas de Jesús. Pero antes de mezquitas hubo iglesias en esa zona. Iglesias o sinagogas. En eso siempre es un problema cuando uno estudia la arquitectura paleocristiana, no sabe en qué momento está viendo una sinagoga o está viendo ya una iglesia. Entonces estamos en esa transición entre el mundo judío y el mundo cristiano, y eso ocurre también en Arabia. Pero tan en Arabia como hasta Yemen, ¿no? Sí, ocurre en el Yemen, ocurre en la costa opuesta sobre el Golfo Pérsico, prácticamente frente a Bahrein. Se ha encontrado no hace mucho tiempo una iglesia cristiana de Jubail. Entonces se extendió por toda la península arábiga, no es algo exclusivo de la mera frontera de la Arabia Pétrea, no, entró bien en la Arabia desértica o en la Arabia Félix. Claro, si se estaba cristianizando en lugares tan remotos como la propia Hispania o las Galias o Britania, ¿cómo nos iba a estar cristianizando zonas mucho más cercanas? Sí, que como hemos visto por el caso de Filipo el Árabe, había un contacto permanente entre esa frontera desértica y el imperio. Claro, Jerusalén a fin de cuentas no es una ciudad, es una ciudad que está casi metida en la propia Arabia Pétrea.
Sí. Tiras una piedra y cae ya en Cae en Arabia el sitio Petra. Jericó, sí. Sí, Jerusalén es una ciudad fronteriza. Es una ciudad que está a caballo entre Arabia y el Mediterráneo. Eso es. Está en el interior, no es una ciudad costera, y entonces es normal que lo que allí se alumbrase influenciase a todos los demás, mucho antes que nos influenciase a nosotros en este lado del Mediterráneo. Sí, porque incluso hoy cuando uno va a comprar la verdura a la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén, los que vienen a venderla son los beduinos que vienen del desierto de Jericó, y son beduinos seminómadas como los beduinos árabes que podían haber estado recorriendo siglos atrás la península arábiga. Claro, en ciertas cosas, sobre todo en ciertos hábitos de vida rural, no creo que haya cambiado mucho la cosa en los últimos 2000 años. Pues lo que te decía antes, en el caso de los barcos de madera, antes eran de vela, ahora son de motor Toyota, pero el barco siempre es el mismo. Sí, creo que se llaman Dhow o algo así, que los ves por el Golfo Pérsico, es el barco típico kuwaití o de los Emiratos, que lo tienen como una especie de símbolo nacional. Eso Bueno, es. en Oman creo que tienen un puñal especial que está con la hoja curvada, que es también uno de los... Sí, el Khanjar. Khanjar se llama, así lo he visto, porque en cualquier símbolo omaní siempre aparece ese puñal, es una daga Sí, propiamente. el escudo de la bandera. En todas partes lo tienen, y que es una de estas que piensas, bueno, a mí me parece muy bonito, pero esto para clavarlo tiene que ser una complicación con tanta curva. Eso sí, como te lo claven, adiós. Para sacártelo después Para se lleva sacártelo todo. después ya sí que se lleva todo, ¿no? Bueno, esta Arabia cristiana tan desconocida, como es lógico, porque, bien, hoy identificamos Arabia y la península arábiga con el Islam. Voy más lejos, la identificamos con la cuna del Islam. El Islam irrumpe, por supuesto imprevisto, como todos los grandes cisnes negros históricos, en el momento menos pensado, en el siglo VII, a principios del siglo VII, cuando a un pastor de la Meca se le aparece el arcángel San Gabriel, para que veáis si estaba cristianizado aquello y judaizado aquello, en una cueva cuando se había retirado a meditar. Y a partir de ahí la cosa se desmadra, ¿no? Tema este de Mahoma. Sí, porque él es capaz, bebiendo todas estas influencias que estamos hablando del mundo judío-cristiano en el que están inmersos los árabes, es capaz de agrupar a las tribus árabes. Es de las primeras personas que genera un programa político-religioso que agrupa a estas tribus dispersas por toda la península arábiga, sobre todo aprovechando el enfrentamiento que ya duraba décadas entre el imperio bizantino y el imperio persa. Entonces es un buen momento en el que les invita a decir, tenemos un programa común, esta religión, podemos atacar a estos vecinos que siempre han estado por encima de nosotros y que hoy podemos aprovecharnos de ellos. Claro, eran un pueblo subalterno, a fin de cuentas, y lo habían sido durante milenios los árabes. Sí, es el mismo caso de los bereberes en el norte de África en relación con Roma. O sea, están ahí, molestan de vez en cuando, pero son unos tipos que están por debajo de nosotros. Y siempre básicamente actuando al dictado nuestro. Sí, cuando estamos en un momento de debilidad se pueden aprovechar. He dicho los bereberes, como podemos decir los germanos en el norte. Y en un momento de gran debilidad de los imperios, el bizantino y el persa, es cuando los árabes aprovechan. Posiblemente sin esa debilidad Mahoma no habría tenido el éxito que tuvo, porque ya no solamente es yo traigo una nueva religión revelada por el arcángel, sobre todo os traigo un programa político que nos va a llevar más allá de nuestras fronteras del desierto a conquistar dos grandes imperios. Claro, para eso hay que entender lo que es Oriente Medio en el siglo VII, en el que los persas sasánidas y los bizantinos estaban literalmente sacándose los ojos. Era la guerra a muerte, además, y era el momento para que apareciese un tercer jugador con las cosas muy claras. Pero aun con todo, los árabes eran pocos. ¿Cómo pudieron derrotar a los persas, por ejemplo? O a los bizantinos, a los dos imperios más grandes de su época. El propio proceso de conflicto entre persas y bizantinos provoca un vaciado de las arcas de los dos imperios, una subida de impuestos, una presión fiscal mayor sobre sus ciudadanos. Y son los ciudadanos los que abren las puertas. El caso de los coptos en Egipto es muy claro. Entonces, los coptos pueden levantar la bandera de somos una iglesia cristiana diferente a la del patriarca de Constantinopla, pero sobre todo somos una provincia que está siendo exprimida al máximo por el emperador para costear sus guerras. Si este señor viene, nos respeta porque todos somos religiones del libro, pero además nos da un cierto grado de autonomía que no tenemos con el emperador de Constantinopla, yo mañana abro la puerta a los árabes. Y algo parecido pasó en Persia con los zoroastrianos, por ejemplo, porque allí todavía los persas, los sasánidas no eran musulmanes, no lo olvidemos. No, aún seguían la religión de Zoroastro. Entonces, en el caso de Persia sí, porque Persia no solamente se está enfrentando a los bizantinos, los persas también tienen una serie de disidencias en la parte oriental de su imperio. Es un sistema muy parecido al de los bizantinos. Tienen
grupos, incluso dentro de la propia religión zoroástrica hay diferentes sectas que no siempre están de acuerdo con la del emperador. Y eso es lo que los musulmanes trajeron, todavía árabes en su mayoría, van a los imperios. Os damos libertad de que podáis realizar esta parte de religiosidad que el emperador nos permite, reducimos la fiscalidad, abrimos las puertas. Y a partir de ahí ya empezaron las conversiones. Sí, porque inmediatamente después se dan cuenta que hay una ventaja fiscal en ser musulmán que no se tiene cuando no se es musulmán. Más luego el hecho mismo de que uno tiene que... La religión en el Islam se transmite a través del padre. Sí. Que eso también cuenta. Sí, cuenta, pero quiero decir, en un primer momento en el que todavía no tenemos padres musulmanes, bien, lo que cuenta es que, bueno, yo hago esa conversión y eso me da una serie de privilegios que no tenía antes. ¿Y tú crees que solo eso bastó para que se expandiese a esa velocidad? ¿Qué tenía la prédica de Mahoma que la hacía tan magnética? De nuevo, hemos de entender la realidad del Imperio Bizantino y del Imperio Persa en ese momento. En el caso del Imperio Bizantino es el que mejor estudiado tengo porque la situación de Egipto es muy curiosa. Estaríamos haciendo una lectura anacrónica si habláramos de un nacionalismo copto frente a Constantinopla, pero viene a ser algo así, viene a ser un rechazo total hacia ese centralismo que se está provocando en Constantinopla, que abre fácilmente las puertas de Egipto a los musulmanes, a los árabes, pero que un siglo después, en el caso del reino hispano-godo, vuelve a ser lo mismo. O sea, el centralismo del rey de Toledo hace que los señores de otros territorios abran sus puertas a los musulmanes. Claro, porque aquí hay una cosa que no se suele tener en cuenta. Se tiende a pensar que la Iglesia, el cristianismo, mejor dicho, ha funcionado siempre como funciona ahora, y no es cierto. En el siglo VII había, el Papa de Roma no era cualquier cosa menos universal. Había otros patriarcados, como por ejemplo el de Alejandría, que era incluso más importante, que Alejandría era una ciudad importantísima, el de la propia Constantinopla, estaba el de Antioquía también, había otro en Jerusalén, y estos patriarcados solían estar a palos entre ellos, estos patriarcas. Eso es. El caso de Alejandría y Constantinopla es una lucha importante, una lucha que en principio es una cuestión de lectura teológica, pero que al final es una cuestión de poder político, quién influye sobre quién dentro de mis discípulos. Claro, con el de Constantinopla teniendo al lado al emperador. Eso es, con la ventaja de contar con el apoyo del mismo emperador. Y el de Roma, entre tanto, pues estaba en Occidente y ninguno de ellos le tenía el más mínimo respeto. No, es un... Era un patriarca más. Sí, es un patriarca más, es un primus inter pares, no es que haya una primacía absoluta. Claro, visto desde la óptica actual es muy chocante porque todos estos grandes patriarcados están hoy en territorio islámico. Efectivamente. Entonces, claro, el que queda más importante de todos los antiguos es el de Roma. Ha sido por eliminación. Eso es, pero en el siglo VII el que más seguidores tiene, el que más dinero cuenta es el de Constantinopla y después de Alejandría. Es que esto es importante entenderlo porque si no, no podemos entender cosas que sucedieron hace 1200 o 1300 años. En el siglo VII, en el siglo VIII, el Oriente Mediterráneo era mucho más rico que el Occidente Mediterráneo. Estaba más poblado, era mucho más sofisticado culturalmente. Es decir, si hubiéramos tenido que nacer en esa época, hubiéramos preferido nacer en Antioquía o en Constantinopla o en Alejandría a haber nacido en Barcelona o en Milán. Por ejemplo. Vamos, que no me cabe ninguna duda en cuanto a tamaño de las ciudades, la renta disponible, etc. Y así se puede explicar que estos expedicionarios, que eran expedicionarios de la fe y consiguieron comerse dos imperios en apenas medio siglo. Sí, pero además es que hay una integración de los imperios inmediata. En el caso de Jerusalén es muy significativo la cúpula roca que todos tenemos en la cabeza, que en principio era una iglesia, en sus fundamentos es una iglesia bizantina. Cuando los musulmanes ocupan Jerusalén, continúa la construcción de la cúpula roca, ya convertida en mezquita, con los mismos arquitectos, con los mismos albañiles bizantinos, sin que haya una tirantez en ese primer momento entre unos y otros. Y luego consiguen otra cosa, aparte de convertir a las poblaciones conquistadas, convertirlas voluntariamente, pues no fue una conversión a la fuerza al Islam, consiguen que dejen de hablar sus idiomas. Es decir, que el griego desaparezca del Mediterráneo oriental. Y había sido la lengua franca desde tiempos de Alejandro Magno. Pero aquí hemos de entender que esa lengua franca, desde tiempos de Alejandro, era la lengua franca de la parte helenística. Lo que vendría desde, pongamos la línea en Venecia, hasta la frontera de Siria. Pero claro, los musulmanes han incorporado también el imperio persa y han incorporado parte del imperio romano de Occidente. Entonces no estamos hablando solamente de territorios donde se comunican en griego, también se comunican en farsi y se comunican en el latín y todos sus derivados. Entonces, claro, en el momento que hay que buscar una lengua común,
encuentran que lo más fácil es asumir el árabe. Entonces, el árabe tiene una ventaja. Eso es muy significativo cuando pensamos en el Imperio Bizantino, cuando Bizancio decide dejar de utilizar el latín para recuperar el griego como lengua oficial, para distinguirse de los derrotados romanos de Occidente. Bueno, nos han derrotado a nosotros. ¿Cómo podemos tener una lengua de conexión entre todos nosotros, desde Persia hasta Hispania, que sea neutra? Pues fue el árabe. Que no pertenecía a ninguno más que a una simple minoría. Eso es. Y además una minoría que no podía ponerse una medalla de una cultura elevada, no son grandes filósofos todavía, no tiene un desarrollo científico destacado. Entonces, asumimos una lengua que nadie puede utilizarla como, veis, somos los mejores y por eso vale ahí nuestra lengua. Y el árabe se extiende de tal manera, y en muchos casos con tal fuerza, que se sigue hablando en todo el norte de África, se sigue hablando, por supuesto, en la península arábiga, también en Irak, se habla en Siria. Es que el árabe es una lengua que tiene como 400 millones de habitantes, de hablantes. Hay un plus más allá, y es que no solamente impusieron su lengua, sino impusieron su alfabeto, incluso en otros idiomas que podían tener alfabetos previos. El persa, por ejemplo. Por ejemplo, o el turco. Hasta los tiempos de Ataturk, los turcos escribían con alfabeto árabe. Ataturk lo convirtió al alfabeto latino. Entonces, van más lejos. Nuestros números son los números árabes. Entonces, ellos en el desarrollo de las matemáticas importante en los siglos 8 o 9 consiguen que sus números se introduzcan en todo el mundo hasta la actualidad, porque ya digo, los que utilizamos nosotros... Bueno, nosotros y los chinos y todo el mundo, es sí, la numeración. Salvo el mundo, la mayor parte del mundo islámico hoy, que utilizan los números indios, porque en realidad cuando comienza todo este auge de la matemática islámica, la matemática india va un paso por delante. Entonces hay muchos matemáticos musulmanes que acuden a la India a mejorar su matemática, asumen los números indios. Entonces cuando uno hoy va a los países árabes de Arabia, los números, en las placas de los coches, por ejemplo, en las matrículas, son los números indios y no los números árabes. De hecho hay una cosa llamativa en esto de, volviendo al tema de la expansión árabe del siglo VII al siglo IX, y es que cuando montan un califato, y montaron varios, uno detrás del otro, no lo colocan en la Meca. No. Lo colocan en Bagdad o en Damasco. Sí, porque la Meca es un villorrio perdido en mitad del desierto. ¿Qué interés van a tener en colocar la capital de un imperio en un sitio donde hay 4 cabras? Luego, lo que les mueve no es tanto cierta idea de supremacía árabe como supremacía islámica, de su propia religión. Sí, esa idea de supremacía árabe es una idea contemporánea. En los tiempos de Mahoma lo que ha hecho ha sido desarrollar un programa político religioso, no es solamente un programa religioso, unifica a las tribus árabes, les mueve a desplazarse a territorios más benignos como el Imperio Persa, el Imperio Bizantino, incluso en una especie de migración. O sea, estamos ante un movimiento muy similar, por ejemplo, al de los mongoles, que serán parte de los que acabarán con este mundo árabe medieval, donde, bueno, no importa si mi lugar de origen está en Mongolia, es un lugar frío, inhóspito y perdido, si puedo estar ubicado en otros lugares más agradables, me voy. Y entonces el primer califato ya directamente lo montan allí, lo montan en Bagdad, y bueno, lo montan en Damasco el primero. Eso es. Y a partir de ahí ya todos sus emprendimientos políticos están centrados en el antiguo mundo helenístico. Sí, pero incluso hasta hoy ni siquiera la Meca es la capital de Arabia. No, es una ciudad nueva que se llama Riyadh, que no... horrenda, por cierto. No sé si has visto fotografías, pero es de estas... unos rascacielos que hicieron y el resto es de estas ciudades en mitad del desierto que uno no se explica muy bien, teniendo ciudades como Jeddah, por ejemplo, que está en la costa del Mar Rojo, pues lo pusieron ahí, supongo que por motivos políticos o porque los Al Saud pues eran de esa zona. Venían de ahí, aunque al final Jeddah es la que realmente marca la pauta en Arabia. Sí, claro, es la ciudad principal, ¿no?, de Arabia Saudita. Pero bueno, vamos a volver al pasado, vamos a volver al tema del triunfo final en apenas un siglo. Ojo, estamos hablando que a Mahoma se le aparece el arcángel San Gabriel en el año 610 y justo un siglo más tarde, en el año 711, están liquidando el reino visigodo en el otro extremo del mundo conocido. Sí, y con eso... rematan la conquista en efecto de ese mundo conocido. Es famoso que en uno de los palacios árabes, de los palacios omeyas, que se puede ver en Jordania, en la lista de reyes, de monarcas que aparecen pintados dentro del palacio, está Rodrigo, ¿no? Está Rodrigo. Pues claro, esto es llegar hasta el final. Hemos ido hasta el extremo del mundo a llevar a cabo nuestras conquistas. Sí, hasta el poniente. Ya más allá no se puede ir. Ya no hay nada más. Y luego, curiosamente, empiezan a decaer a partir de ahí.
Es decir, llega un momento en que alcanza, por lo menos por Occidente, alcanza una expansión máxima en la península ibérica y no pueden mantener. Es decir, en Poitiers los francos les detienen. Pero en realidad tú lo acabas de explicar. La parte rica del imperio estaba en Oriente, la parte pobre está en Occidente. No se van a molestar por mantener esa parte pobre. Es muy curioso esa especie de huelga que hacen los bereberes, porque cuando los musulmanes llegan a la península ibérica hay una minoría de árabes que vienen desde Arabia y hay una mayoría de bereberes. La minoría árabe trata de ocupar los territorios más benignos de la península ibérica, el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, y manda a los bereberes a la meseta castellana. Estos dicen que para vivir en ese lugar árido mejor se vuelven a sus tierras, y es la famosa retirada del 756. ¿Por qué? Porque no les interesa. O sea, me he venido hasta el punto más lejano de Occidente, que es la parte menos rica del imperio, y encima, en ese punto más lejano... Me llevan a la zona más atrasada, claro. Es. Entonces doy un paso atrás porque no tiene interés. Claro, pensar hoy que no tiene interés vivir en el sur de Francia, o pensar hoy que no tiene interés vivir en España, pues puede resultar chocante. Para el siglo VIII lo tenían clarísimo. No merecía la pena estar ahí. Claro, las zonas buenas ya se las habían quedado. Eso es, y es ahí donde quiero estar y por la que me voy a pelear. Entonces, a partir de ahí empiezan encuentran que en Occidente no hay mucho por donde crecer y además no les dejan y no es muy interesante. Y luego por Oriente les aparecen, ya lo has apuntado antes, les aparecen los mongoles, ¿no? Sí, siglos después. Hasta que aparecen los mongoles, hemos de pensar que lo que los árabes han conseguido es construir un imperio que sería la suma del de Alejandro más el del Imperio Romano, creando un mercado espectacular. Eso también es otra de las grandes ventajas del árabe, porque es la lengua franca de los comerciantes, que pueden ir desde el Valle del Indo hasta el Valle del Guadalquivir, manejándose siempre el mismo idioma y con los mismos números, calculando siempre los precios. Una se podía hacer sumas y restas y lo hacía con los mismos números, que nos puede parecer una tontería, pero que es fundamental. Entonces, claro, eso es lo que genera ese esplendor de este mundo árabe, hasta que llega una nueva tribu nómada que aprovecha los problemas internos, en este caso, de los califatos, para acabar con ellos. Son los mongoles. Pero son tribus nómadas que se han islamizado, en muchos casos. Sí, en el caso de los primos hermanos de los mongoles, que son los turcos, sí, están islamizados. En el caso de los mongoles, no. Pero los turcos, las distintas oleadas de turcos que venían del centro de Asia, sí se islamizaron por el camino. Sí, iban islamizando porque no encontraban el interés de entrar en ese gigantesco mercado. Esto viene a ser como en la actualidad. ¿Nos interesa estar dentro de la Unión Europea? ¿A un bosnio, a un lituano le interesa ponerse el título europeo? Sí, me interesa un mercado de millones de habitantes con un buen negocio. Pues aquí estaban igual los turcos. ¿Me interesa en ese mercado? Sí. Solo que me gustaría ser el que manda en el mercado, porque la caída del califato en manos de los mongoles es anecdótica. Quien realmente al final se come el imperio son los turcos, que ya estaban antes, pero que tuvieron que fueron sometidos a los mongoles, y cuando los mongoles dan un paso atrás son ellos los que se aprovechan para ocupar el territorio. Lo que hemos dejado un poco abandonado después de habernos ido de la mano de estos árabes hasta nada más y nada menos que Poitiers, es decir, en el centro de Francia y en la península ibérica, y venciendo a los persas, nos hemos olvidado que los árabes seguían estando en Arabia. En la Meca habría alguien y en Yemen habría alguien. Sí, es cierto que en todos estos califatos que se van creando fuera de Arabia, el de Damasco, el de Bagdad, pero también el del Cairo, el de Córdoba, todos tratan de reclamar un antepasado, un abuelo, un tatarabuelo que venga de la mera Arabia, para decir tenemos un vínculo directo con nuestros originarios musulmanes. Claro, ¿qué ocurre cuando los primeros mongoles ponen fin al califato y después los otomanos ocupan el territorio? ¿Qué sucede con los árabes? Ya no hay ese prestigio, ya decir que soy el mero descendiente de un árabe ya da igual, porque ahora los que mandan son los turcos, y los árabes vuelven a estar en Arabia. Y ahí es cuando tenemos a una familia que sigue gobernando hasta hoy, que son los hachemitas, aunque ya no están en Arabia, en la mera Arabia, están en un extremo que es en Jordania, que se convierten en los jerifes. Entonces los otomanos deciden dejar Arabia a los árabes. Bueno, sí que tengo interés por la mayor parte de los califatos. Me gusta el norte de África, me gusta el Valle del Nilo, por supuesto me gusta la futura Turquía, el creciente fértil, pero Arabia no me interesa. No encuentra interés ninguno, claro. No encuentra ningún interés, y entonces el lugar de origen del Islam queda en manos de los árabes, y queda en manos, en el caso de los lugares santos, Meca y Medina, de estos jerifes hachemitas. Los turcos llegan, ya los otomanos, que son es la segunda oleada de turcos que llega por allí. Los turcos, porque antes de eso se habían pasado los selyúcidas, un par de siglos antes,
estos llegan hablando una lengua distinta que nada tiene que ver con el árabe. Mucha gente tiende a pensar que el turco y el árabe se parecen en nada, como el español y el polaco. Vamos, absolutamente en nada. Y si en algo nos suena parecido, quizás sea pues porque ambos son musulmanes, nada más. Pero y porque el alfabeto en las grafías antiguas se asimilan. Claro, antiguas, sí. Pero los turcos desde los años 20 del siglo pasado tienen ya alfabeto latino y tal. Pero vamos, ellos no hacen ninguna transformación lingüística, los otomanos. Estos turcos no ni obligan a aprender turco. El mundo árabe siguió hablando árabe. Sí, el mundo árabe siguió hablando árabe. Los turcos no se preocuparon en ninguna parte de su imperio por imponer fuera del ámbito oficial su idioma. Entonces los bereberes ahora hablarán el bereber y lo vimos en las contrahistorias que hicimos sobre el Imperio Otomano, y en el mundo europeo cada país europeo, cada territorio europeo tendrá sus idiomas propios. Ellos no se preocupan por la imposición de un idioma común. Es decir, que eso les dio igual, y el resultado es que hoy en Siria, que está muy cerca de Turquía, se habla árabe y no se habla turco. Eso es. Bueno, es más que cuando el imperio turco implosiona después de la Primera Guerra Mundial y se tienen que fijar unas fronteras, se encuentran problemas serios para fijarlas por Oriente Medio, porque está todo muy mezclado. Sí, porque después está el caso de los kurdos, porque el kurdo no es ni árabe ni turco, o sea, el idioma. Hablan un idioma que de nuevo tiene grafías propias del alfabeto árabe, pero con lo que tú decías, la diferencia entre el español y el polaco, pues entre el árabe y el kurdo hay una diferencia notable. No es que se parezcan así como el francés y el español, no se parecen. Entonces, claro, en la descomposición del Imperio Otomano, tratar de trazar una frontera era muy complejo. Y los hashemitas, que es los reyes actuales de Jordania, ¿cómo pasan de ser los encargados, los jerifes de la Meca, a reinar en Jordania? Esto es una operación muy posterior, ¿no? Sí, esto ya tiene que ver después de la Primera Guerra Mundial. Ahí andan los ingleses empezando a trazar a Escuadra y Cartabón fronteras de acá para allá. Es el vínculo que Lores de Arabia tiene con los hachemitas, a los que les van a prometer que van a ser los nuevos reyes de una Arabia gigantesca que va desde los valles del Tigris, el Éufrates y el Orontes hasta el Océano Índico, y nada de eso va a ser real. Entonces, son las dos grandes puñaladas que le van a dar a los árabes de Lawrence, y es que, por un lado, sí van a permitir la llegada de los judíos, que en el futuro será el Estado de Israel, y por otro lado, van a darle Arabia a los saudíes y no a los hachemitas. Claro, los ingleses, como siempre, prometiendo una cosa y haciendo exactamente la contraria. Luego dirán que tienen mala fama, pero es que esto es cierto, además está todo perfectamente documentado. Pero esto estamos hablando del siglo XX. Vámonos un poquitín antes, cuando los turcos llegan tanto los selyúcidas como los otomanos llegan a esa zona, al creciente fértil, vamos, a la cuna misma de la humanidad. Cuando estos llegan, lo que se encuentran es una zona extraordinariamente rica, con unas ciudades antiguas, poderosas, prósperas, como puede ser Damasco, como puede ser Bagdad, y por la que pasa además una de las, de las rutas comerciales más grandes del mundo, que es la ruta de la seda. Hice de hecho una contrahistoria hace un tiempo sobre ella. Esto le terminó influyendo en todo aquel mundo. Y en este también, no lo olvidemos, sí, que América se descubre por lo que se descubre. Sí, pero el problema de la ruta de la seda es que es una de las posibilidades. Hay otras dos rutas alternativas que sí están vinculadas con el mundo árabe, que son las antiquísimas rutas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo, pero que a la larga, con el descubrimiento de América, que está provocado por el control que los turcos tienen de la ruta de la seda, el camino principal, que es la ruta de la seda, más vía terrestre, y las alternativas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, pierden muchísima influencia. Posiblemente es una de las razones, no lo explicamos bien cuando hicimos la contrahistoria de los otomanos, una de las razones del declive del Imperio Otomano es que pierde el poder de la principal ruta comercial internacional, que era la ruta de la seda, cuando se genera una ruta alternativa por el Pacífico y el Atlántico. En ese momento, si ya los árabes estaban un paso atrás, porque ya no eran los que gobernaban en los califatos, ahora ya son 10 pasos atrás, porque ni siquiera están en las grandes rutas comerciales. Sus rutas tradicionales han quedado de una forma no secundaria, sino en una liga regional. O sea que los árabes que habían brillado pues prácticamente como el sol durante 2 siglos, al final del primer milenio, poco a poco se van apagando. Sí, se van apagando porque pierden el poder político y después se quedan fuera del contexto del mercado internacional. Y se quedan en Arabia, propiamente. Y se quedan en Arabia. Entonces, es muy simpático. Esto es un ejercicio que yo propongo a nuestros escuchas, que se lean el Quijote y verán que Cervantes en el Quijote nunca habla de los árabes. Sí habla de la lengua arábiga, sí es consciente de que las gentes del norte de África hablan la lengua arábiga, pero no habla de los árabes. En el siglo XVII no había conciencia de los árabes.
Era como si en el siglo XVII hubiéramos hablado de los asirios o de los babilonios o de los romanos del imperio. Eran, sí, pueblos históricos allá en el pasado, pero que ya su tiempo pasó. Y entonces, ¿cómo los tenían? Por ejemplo, en el siglo XVI o XVII en Europa, que se les veía como sarracenos, sin más. Sí, pero los sarracenos son gentes del desierto. Recordemos que el término es gente del desierto. En principio, cuando se forja ese término, se refiere al desierto de Arabia. Para los siglos XVI y XVII ya son los del desierto del Sáhara. Desde el Sáhara, claro, cualquiera que venga que venga de un desierto. Que venga del desierto. Claro, esto es curioso porque, de nuevo, para entender la historia siempre hay que ponerse en el lugar y en la época. Eso es una de las cosas más importantes. Si intentamos analizar y entender la historia desde el presente, pues sucede que no entendemos absolutamente nada, que curiosamente es lo que se suele hacer. De ahí que con categorías mentales y con los hechos tal y como los tenemos. De tal manera que a menudo se juzga, especialmente al mundo árabe, sobre el mundo árabe del siglo XX, pero no el mundo árabe del siglo XVII. Por ejemplo, vamos un poquitín antes, vamos a las cruzadas. ¿Cómo las vieron ellos? ¿Cómo crees que las vieron ellos? ¿Que eran una panda de locos que llegaban desde Europa y reclamando los santos lugares? Bueno, ahí están... texto famoso de Amin Malouf de sí, ese libro lo leí. Pero hay una singularidad, y es que ya de partida, cuando los cruzados de la Europa noroccidental llegan a Tierra Santa, se encuentran con gentes muy exóticas, no solamente musulmanes o judíos, sino también los cristianos orientales. Claro, que entonces, no los tienen como tal. Eso es, entonces en algún momento les pasan a cuchillo a unos y a otros. Entonces, para el mundo árabe-parlante de Tierra Santa, cuando llegan los cruzados, son gentes extrañas porque vienen a liberar los santos lugares cristianos de las otras religiones, sobre todo los musulmanes, y lo hacen matando cristianos. Con lo cual hay una pequeña desconexión de decir, hombre, que nos maten a nosotros que somos musulmanes, pero que maten aquí a mi primo cristiano, no entiendo, porque es copto, siriaco, jacobita, no termino de entenderlo. Claro, pero para el cristianismo medieval en Europa, en la Europa occidental, esos cristianos eran seguramente desconocidos para muchos de ellos. Sí, es el problema que se vive no en Tierra Santa, sino es famoso antes de la batalla de las Navas de Tolosa, que es una batalla de 1212, cuando los reinos cristianos de la península ibérica avanzan sobre los musulmanes del sur, piden ayuda de tropas del noroccidente de Europa, llegan franceses, llegan ingleses y demás. Cuando llegan a Toledo, que ya es un territorio cristiano, controlado por el rey de Castilla, se encuentran que hay musulmanes y judíos en Toledo y los pasan a cuchillo. Entonces el rey de Castilla dice, momento, que estos son mis súbditos, o sea, vamos a pelear contra los que no son mis súbditos. Entonces tiene que repatriar a estas gentes francesas e inglesas que no entienden nada. O sea, ellos no entienden cómo es posible que un rey cristiano tenga como súbditos en una de sus ciudades más importantes a un montón de judíos y musulmanes. Es decir, tienen dificultades para gestionar la diversidad. Como hoy. Claro, como hoy, por cierto. En esto, muchos de estos problemas propios del mundo anglosajón y germánico los estamos viendo como estallan hoy en día, con sus taras históricas, que esto cuesta, lo he dicho en alguna contracrónica, desde el sur de Europa cuesta más entenderlo. No digamos ya desde el este del Mediterráneo, que es uno de los lugares más diversos que existen en el mundo. Países como el Líbano, por ejemplo, que es un país árabe donde encontramos cristianos y musulmanes. Es un país árabe-parlante. Bueno, árabe-parlante, es decir, hablan árabe, pero los libaneses hablan árabe. Si os encontráis con un libanés, su lengua madre casi con toda seguridad es el árabe, pero la mitad de la población es cristiana. Sí, hombre, hay una cosa muy singular, creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Si uno va el día de Navidad a escuchar la primera misa del gallo en la cripta de la Natividad, donde supuestamente nace Jesús, es medianoche del 24 al 25, la primera misa se da en árabe. Porque las gentes de Belén que van a bajar a la cripta son cristianos que hablan árabe. Claro. Entonces, cuando en la misa el sacerdote cristiano invoca el nombre de Dios, dice Alá. Son esos que directamente ya no los más reincidentes de todos. Ya no nos convertimos pase lo que pase. Ajá. Esos que fueron quedando en Oriente, ¿no? Eso es. Que decidieron ya por una cuestión de orgullo no convertirse al Islam. Eso es. Porque en principio no se les obligó. En principio no se les obligó. Sí que hay algunos califas que en algún momento dado sí presionan a los no musulmanes para convertirse, pero de partida no era ese el objetivo. ¿Y luego posteriormente? Bueno, sí, la historia de la conversión obligatoria han existido, es más la excepción que la norma hasta el siglo XX, bien, aún durante el Imperio Otomano hubo alguna presión hacia la conversión, pero no es lo habitual. Claro, tampoco lo habían necesitado, ¿no? La gente lo hacía voluntariamente. Sí, y además el que no es musulmán paga un impuesto especial, entonces ¿para qué voy a perder un ingreso fiscal si tengo un montón de gente que no quiere ser musulmana y a cambio me va a pagar un impuesto? Claro, es que el Islam, a diferencia del cristianismo, se extiende directamente, sale de
pues sale de aquella cueva de la Meca y automáticamente muy poco después ocupa la zona más rica y más culta del mundo, mientras que el cristianismo llega a esa zona, la ocupa bien, consigue cristianizarla al máximo, pero luego se extiende por lugares muy salvajes, que son los del occidente europeo. Eso es. Y además se extiende muchas veces a base de cruzadas. Sí. Contra los animistas locales, los que tenían pues, religiones primitivas. Sí, es muy curioso la campaña de Carlomagno, por ejemplo, cambiando completamente de siglo contra los sajones, a los que pasa cuchillo, aquel que no se quiere convertir. Es decir, ese tipo de cosas al final tienen consecuencias históricas de largo plazo. Sí, que hay un empeño en mi religión es la verdadera y te la voy a imponer a sangre y fuego, evidente. Bueno, pero a pesar de esto, de que se habían extendido mucho, y bueno, tanto que si echamos un vistazo hoy al mundo musulmán, veremos que si pintamos, por ejemplo, de azul o de verde, de verde sería el color, lo pintamos, veremos que es una buena porción del viejo mundo, lo que es el mundo no árabe, sino musulmán, que no es exactamente lo mismo, pero los árabes cuando salen de Arabia en el siglo VII, básicamente salen con un programa religioso y político que se llama Islam. Bien, eso empieza a contraerse. Primero empieza en Europa, pero es que los europeos no solo les empujan desde el norte, sino que además pronto se los vuelven a encontrar en Oriente. Los portugueses se plantan en lugares como Omán y en el propio Golfo Pérsico. Sí, y esto es muy llamativo porque cuando uno visita Omán, en Omán hay una serie de castillos atractivos que son todos portugueses del duque Alburquerque. Entonces es muy simpático cuando, volviendo al mundo español, hablamos de palacios y castillos árabes para referirnos a lo que construyeron los musulmanes en el sur de la península ibérica en época andalusí, no son árabes. O sea, nos encanta el término árabe porque hoy árabe es un término prestigioso, pero claro, cuando uno va a Arabia, descubre que en Arabia no hay castillos, ni palacios, ni jardines, ni cosas parecidas a lo que los musulmanes en la península ibérica construyeron. Los únicos castillos que hay en Arabia son portugueses. Son portugueses del siglo XVI, de cuando los portugueses llegan allí. Eso pero en cambio en ciertos lugares, como por ejemplo... A excepción de Yemen, claro. Bueno, a excepción de Yemen, que sí, por ejemplo, el caso de la ciudad de Sanaa sí tiene unos edificios muy portentosos y con un estilo propio, arquitectónico. En ciertos lugares, la religión musulmana sí que tuvo un esplendor artístico espectacular. Sí, pero vinculado a las tradiciones locales. Entonces, ¿cuál es el valor del mundo andalusí desde el punto de vista artístico? Primero, mercado común. Es mercado común que viene desde Persia, donde las ideas no solamente se mueven las mercancías y las personas, también se mueven las ideas. Entonces, pueden beber de fuentes muy ricas. Pueden beber de fuentes en Constantinopla como pueden beber de fuentes en Persia. De donde no beben es de Arabia. En Arabia, fuera del Yemen, y básicamente lo que se trae de Arabia es cuestiones de hidráulica, porque los yemeníes manejan muy bien la hidráulica. Por eso Petra, que es... Los nabateos son de origen yemení, saben muy bien manejar la hidráulica. Fuera de eso, para el mundo artístico, el arte andalusí no es un arte árabe, porque no hay nada que venga de Arabia desde el punto de vista artístico. Claro, hay las influencias del propio Imperio Romano, traducidas por los hispanogodos, reinfluenciadas por bizantinos, con aporte de los persas. El arco de herradura, por ejemplo. El arco de herradura, que es una tradición romana. A los romanos ya hacían arcos de herradura, bien. Los visigodos siguen utilizando el arco de herradura y cuando los musulmanes ocupan la península ibérica adoptan el arco de herradura hispanogodo y lo convierten en un signo de identidad de la arquitectura del mundo islámico de Occidente. De Al-Ándalus. De Al-Ándalus, en el norte de África, hasta Egipto. Más allá de Egipto es muy difícil encontrar arcos de herradura en época medieval. Esa es la razón, en definitiva, por la que solo hay una Alhambra. Bueno, hay dos, que está la de Fez, que la de Fez se parece a la de Granada. ¿Hay una Alhambra en Fez? Sí, hay un palacio en Fez que no es tan lindo como la de Granada, pero tiene su aire. Sí, pero que no se encuentra eso, por ejemplo, en la Meca. No. O en Medina. No. O en Bagdad. No hay nada ni remotamente parecido con ese refinamiento. Muy curioso porque ese refinamiento sí, pero de otro tipo. Estaba pensando en el arco de herradura cuando uno visita la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que es todo un repertorio de arquitectura islámica, porque hay desde los primerísimos, que es la cúpula de la roca, hasta cosas contemporáneas. Solo hay dos arcos de herradura en un minarete turco tardío del siglo XVII y XVIII. O sea que no existe nada parecido a arte árabe. No podemos hablar de arte árabe. Hasta el siglo XX-XXI, cuando tenemos estos grandes hoteles en los Emiratos. Estos que han hecho en la Meca, ¿no? Que son para pegar un grito. Hay uno con un reloj gigantesco detrás de la gran mezquita. Hasta eso no podemos hablar de una arquitectura árabe monumental, dejando siempre excluido el Yemen. O sea que lo que tenemos en todo caso es arquitectura o arte musulmán, pero atado a cada
Es decir, que no es el Claro, mismo que se da en eso Irán es. que el que se da en La Al-Ándalus. arquitectura islámica de Occidente no tiene que ver con la arquitectura. Tiene que ver, pero con grandes diferencias, con la arquitectura islámica de Oriente. Y las grandes fuentes de influencias, el mundo clásico grecorromano para Occidente, el mundo persa para Oriente. Y lo mismo se puede decir de los otomanos, Sí, que crean su propio estilo. sí, pero bebiendo de nuevo Bebiendo de en las este fuentes caso, persas y de bizantinas. los bizantinos. No sé, si vais a Turquía, una de las cosas que llama la atención de aquel país es que en barrios nuevos de las ciudades, es un país que ha crecido mucho la población en los últimos años, y se ven especialmente desde el avión cuando vas a aterrizar en Estambul, como hay muchos barrios, expansiones urbanas, y en todos está la mezquita en el centro, y son todas copias a escala de Santa Sofía. Pero bueno, Santa Sofía posiblemente es el edificio más copiado en el mundo entero, no solamente en Turquía, pero eso haremos otra contrahistoria en el futuro para explicar la influencia de Santa Sofía en todo el mundo. Sí, eso yo creo que tiene una contrahistoria, ¿eh? Aunque yo, bueno, es que una cosa que no sé si sabéis es que Alberto, aparte de historiador, es arquitecto también. Es decir, es una auténtica joya, es doctor en arquitectura por la Universidad de la Sorbona, que ahí es nada. No, por Europea de Madrid. La arquitectura fue en Europea de Madrid. Pero no fuiste a estudiarla a París. No, en París estudié arqueología y historia. Pues en París, en la Sorbona hizo arqueología, y luego aquí en Madrid ya hizo la cosa esta de la arquitectura. Y por lo tanto, pues de arquitectura sabe mucho, y esa es la razón por la que el año pasado hicimos aquel programa del gótico que tanto gustó a muchos oyentes. Bueno, pues vamos a ir ya rematando el programa, que se nos acaba, y vamos con un tema que me has propuesto y que yo creo que es interesantísimo y daría en sí para una contrahistoria, que es el renacer árabe. Siempre que se habla de los árabes se tiende a hablar de Lorenz de Arabia, al menos entre los que no son aficionados a la historia y piensan, ¿cuál es la historia de los árabes? Antes de pues estar haciendo lo que hacen ahora, ¿qué es lo que hacían antes? Y uno automáticamente le viene a la cabeza Lorenz de Arabia, porque el cine tiene mucha fuerza y porque además el personaje es muy, muy interesante desde el punto de vista narrativo, todo hay que decirlo. Lorenz de Arabia no es un personaje cinematográfico, sino que existió en la realidad. Existió, es un reputado arqueólogo, aparte de militar británico, y que en efecto fue uno de los adalides de la rebelión árabe contra los turcos. Y esto supone que mete de nuevo, bueno, no Lorenz de Arabia, pero sí las circunstancias de la Primera Guerra Mundial meten de nuevo a los árabes en la historia. Bueno, habían estado siendo introducidos durante el siglo XIX en esta serie de revivals que en el siglo XIX hacen de absolutamente todo. Entonces hay uno románico y uno bizantino, pues se inventa una especie de neoárabe, que es un batiburrillo donde entra absolutamente de todo. Entra el arte andalusí, entra el mundo persa, entran los mogoles de la India. Pero entonces, eso en Europa y para las clases altas. sí, no... pero que curiosamente, ya digo, toman como referencia, te he dado estos tres ejemplos, andalusíes, persas, mogoles, y ninguno son árabe. Y sin embargo a todos los califican como árabes. Pero los árabes, es decir, el mundo árabe de Arabia, estoy hablando, vuelve a entrar de nuevo en la historia después de haber sido apagando durante siglos de golpe con la Primera Guerra Mundial. Sí, porque lo que sucede es que el caso de Lorenz es ejemplar. En ese revival del mundo árabe, aunque sea el falso mundo árabe de los andalusíes o de los persas, hay una serie de eruditos, Lorenz es un arqueólogo, que van a recorrer esas culturas milenarias, Egipto, Mesopotamia, y se encuentran los árabes, se encuentran señores que viven en el desierto, que son beduinos y que hablan árabe. Y eso es lo que va haciendo que poco a poco van tratando de redescubrir. Bueno, el descubrimiento de Petra en el siglo XIX fue un suizo llamado Burckhardt, que llega allí y se la encuentra. Eso es. Estaba olvidada y abandonada. Estaba olvidada del mundo occidental. Por supuesto, la aldea que está a la par sabía de sobra que estaba allí la ruina. Sí, fue por él se había vestido de beduino, iba disfrazado, Burckhardt, y bueno, le dijo un paisano que se encontró por allí que había unas ruinas. Bueno, pues allá hay unas ruinas, y él se fue para allá y se las encontró, y ya unos años más tarde es cuando empezaron los viajes. Y algo parecido pues pasaría en la Meca. Lo que pasa es que no tenía ni siquiera el esplendor arquitectónico de Petra. La Meca, que seguía siendo el centro religioso del mundo islámico, eso era una ciudad otomana. Y fue una ciudad otomana hasta el siglo XX. De hecho, había un castillo en una colina cercana a la Meca, que lo han tirado, por cierto, los saudíes hace poco, con grandes quejas del gobierno turco. Y los otomanos se encargaron incluso de hacer una línea de ferrocarril, el ferrocarril de Lejaz, que iba desde Damasco. ¿Desde Damasco? Ya se había hecho el ferrocarril Damasco-Estambul, de Damasco a la Meca. Eso era todo lo que... Es decir, era la periferia pura del Imperio Otomano. Sí, era el final. O sea, más allá ya solo está el desierto. Y además, un final que seguía en manos de los mismos hachemitas a los que los turcos les habían dejado 7 siglos atrás que se quedaran gobernando ese territorio. Entonces, recuperando lo que comentábamos antes, ¿cómo salen los hachemíes de ahí? Porque les engañan los británicos. Bueno,
el gobierno británico trata de debilitar a la parte más floja de los enemigos que tiene la Primera Guerra Mundial, estos tres grandes imperios, el alemán, el austriaco y el turco, encuentra que una forma de debilitarlo es azuzándoles en su patio trasero, que es en algún lugar del mundo árabe. Entonces ahí es donde la figura de Lawrence de Arabia es importante, porque él sí considera que existe la posibilidad, dentro de esas categorías que establecen los ingleses en su cabeza, de agrupar a un supuesto mundo árabe. Los cajones, ¿no? Eso es, que se va a sublevar inevitablemente contra los turcos, y que de esa manera van a convertirse en el peor enemigo que tienen los turcos en su retaguardia. Y a partir sobre ese esquema organizan toda la operación de Lawrence de Arabia, de prometer a los jerifes de la Meca, a los hachemitas, etc. ¿Y de dónde aparecen los saudíes? Porque esto, cuando se habla de Arabia Saudita, muchas veces no se tiene en cuenta que Saud es un apellido. El apellido es como si España se llamase España Borbónica, una cosa así. Eso es. Entonces, ¿estos tipos de dónde salen? Son tribus del centro de Arabia, que ya en el siglo XIX han hecho un movimiento hacia el norte de Arabia, hacia la frontera actual entre Arabia e Irak, en el sector de Kuwait, que les ha ido mal. Digamos que es un intento de salir de ese agujero que están en el centro de Arabia, no les funciona, regresan y deciden lanzarse a por el enemigo más poderoso de ese momento, que son los hachemitas. ¿En qué se aprovechan? Se aprovechan que los hachemitas están invirtiendo su esfuerzo militar, que no es muy grande, con apoyo británico, en el norte, en la lucha, en ese tren, en esa vía férrea que va hacia Damasco. Entonces, es un buen momento, ya que el jerife de la Meca ha enviado a su hijo a pelear contra los turcos al norte, pues qué buena ocasión para atacarle. A su vez, nosotros atacar a los hachemitas, demostrando cómo el mito de la unidad árabe que avalaba a Lawrence de Arabia no funciona. Porque lo primero que hacen los árabes cuando tienen ocasión es pelearse entre ellos. Y les birlan la Meca. Sí, expulsan a los hachemitas de la Meca y entonces se encuentran en mitad de la nada. Y pasan a ser los custodios de la Meca hasta el día presente. Los saudíes. Y es cuando, bueno, yo he visto fotografías, ojo, no de hace tanto tiempo, hace un siglo, y poco más de un siglo, y la Meca realmente llama la atención de lo pequeña y lo mísera que era, desde el punto de vista material. Sí, es que, insisto, la arquitectura árabe es una arquitectura del siglo XX y del siglo XXI, antes no había nada. Y era nada, un caserío con la mezquita, la gran mezquita en el centro, por supuesto, pero poquito más, y el castillo de los turcos que los otomanos habían construido en ese cerro. La Meca se acababa ahí, y supongo que Medina sería algo muy parecido. Está la mezquita del profeta y poquito más, y un caserío alrededor. Hay que tener en cuenta que tanto la Meca como Medina están en mitad del desierto, no en la zona más profunda del desierto arábigo, pero sí en una región en la que pues tampoco se puede cultivar gran cosa. No hay oasis, no hay demasiada agua subterránea, no hay por supuesto ríos, y por lo tanto pueden sostener hasta los momentos, hasta nuestro mundo presente, pues podían sostener a muy poca vida. De ahí que es curioso que estos tipos se quedan al final con el país más grande de la zona. Unos tipos que aparecen hace, los Saud que estoy hablando, hace, como aquel que dice, hace muy poco tiempo. Hombre, no es que solamente haga muy poco tiempo, sino que hemos de pensar que el padre de Arabia Saudí es el padre del actual monarca. O sea, que estamos hablando de dos generaciones. De dos generaciones, correcto. Saud y luego todos sus hijos, esta larga decena de hijos que ha tenido gobernando hasta el actual, que es el último que tuvo y el último viejito que queda, que sigue siendo hijo del fundador de Arabia Saudí. El problema vendrá cuando este se muera, claro. Porque estos han tenido a su vez muchos hijos. Sí, entonces, además, hay que pensar que Ibn Saud tuvo un montón de hijos con diferentes mujeres. Entonces cada una de las reinas fue colocando a sus hijos que se han ido sucediendo, o sea, se han sucedido por grupos de esposas. Existe un consejo real donde están sentados todos los nietos de Ibn Saud, que son los que tienen que decidir el futuro. Pero podría ocurrir que el día que muera el actual rey se dediquen a pelearse entre ellos y Arabia vuelve a ser un territorio dividido. Y que aquello salte por los aires. Eso es. Y que la que hoy parece la todopoderosa Arabia Saudita termine fracturada, ¿no? Pero bueno, este es un programa de historia, no de futurología, así que no lo sabemos. Luego, de manera concomitante con este renacer del mundo árabe, esto fue después de la Primera Guerra Mundial, vamos que del mundo árabe, de la causa árabe, aparece después de la Segunda Guerra Mundial otro fenómeno, que es el del nacionalismo árabe. Y aquí no es un árabe, no es un saudita por lo menos, sino un egipcio que se llama Gamal Abdel Nasser. Esto del nacionalismo árabe, esto es tomar categorías propias de Occidente, más concretamente de la Alemania romántica, y llevárselas a otra parte del mundo donde nunca había existido nada ni remotamente similar. Eso es, y sobre todo que, tal como tú lo estabas explicando, parte, no en ese momento Nasser llegará un poquito después,
pero sí es Egipto el que se pone a la cabeza de un nacionalismo árabe que no es tal. Porque Egipto está en el norte de África, Egipto tiene una tradición nilótica propia, es cierto que son árabe-parlantes, pero es como si mañana decidiéramos generar una nueva España y a la cabeza de Nueva España se colocara México. Y México dijera, nosotros somos la auténtica España y somos los que vamos a crear una república española unida que va a estar configurada por México, España y Argentina, que es lo que hace Nasser cuando crea la República Árabe Unida. O sea, Que mezcla Libia, Siria y Egipto en los años 60. Y mete un pedazo de Yemen. Y mete un pedazo de Yemen también, es cierto, que aquello duró muy poco. Ajá. Entonces, es muy curioso porque en efecto es trasvasar una categoría, la del nacionalismo, a un territorio donde es muy complejo que eso funcione. No es el único problema, es muy similar a cuando George Bush, hijo, quiso trasladar el concepto de democracia liberal al mundo tribal de estas regiones. Claro, ¿cómo vas a explicarles la democracia a un lugar donde en principio van a decir, a ver, ¿en qué consiste la democracia? Pues que todos deciden las cosas que se van a hacer, ¿vale? Pero aquí lo hacemos de esta manera. Excluimos a las mujeres, que no pintan nada, excluimos a los extranjeros, pero el resto todos tenemos capacidad de decisión. Esto, cuando yo estaba en el Sultanato de Omán, recuerdo cuando el sultán de Omán, que es un monarca en principio absolutista y todopoderoso, él quería instalar lo que fuera en un territorio, tenía que consultar con la tribu del lugar. Y los miembros de la tribu se reunían y decidían si aceptaban o no aceptaban lo que el sultán quería. Y si no aceptaban, pues el sultán se le envainaba y tenía que echar marcha atrás. Luego hay otro elemento que aparece también en el mundo árabe, y este ya es el último, es el último cisne negro histórico que aparece en el mundo árabe, que es el Estado de Israel, tampoco previsto, que aparece de golpe, literalmente, en el año 1948, contra el parecer de todos los países que se han formado, todos países recién nacidos que se han formado en las cercanías. Y desde entonces por lo menos la existencia de Israel sí que ha modulado lo que es esa zona del mundo. Ahí es muy curioso, y supongo que algún día tendremos que hacer una contrahistoria sobre la cuestión, la relación de los vecinos de Israel con Israel, bien, porque posiblemente la principal bandera de enganche de este nacionalismo árabe que Nasser va a enarbolar continuamente es Israel. O sea, tenemos un enemigo común. Ya está, ahí acaba toda nuestra capacidad de tener algo en común. Hablamos un idioma con diferencias, no es lo mismo hablar el árabe de Egipto que el árabe del Yemen. Tenemos una religión, pero hay chiítas y sunitas y muchos más. Los omaníes, por ejemplo, son ibadíes. Tenemos un montón de diferencias culturales y en realidad lo único que tenemos en común es Israel, que todos en principio somos enemigos de Israel. Y esa va a ser la gran bandera del nacionalismo árabe y va a ser la razón de la creación de la Liga Árabe. Y que ha terminado en buena medida fracasando todo ese proyecto de Nasser. Fracasó desde el principio. O sea, es muy curioso cuando en uno de los primeros conflictos entre los vecinos de Israel, la famosa Legión Árabe de Jordania, cuando ocupa la ciudad vieja de Jerusalén y por tanto tiene la cúpula roca bajo el dominio, detuvo la legión. No dio un paso más allá porque no le interesaba el resto del territorio. Al rey jordano de la época no tenía mayor interés en seguir conquistando lo que iba a ser Israel después. Claro, porque se quedan ahí. De hecho, una parte de Jerusalén se queda en manos de los israelíes en el 48. Pero lo siguen utilizando, aunque ya no como en los años 60, lo siguen utilizando como banderín de enganche. Sí, ¿no? porque insisto, Presidente es el único elemento en común que van a tener toda esta gente para poder seguir hablando de ese nacionalismo árabe. Un nacionalismo árabe que ni siquiera aprendió con la primavera árabe famosa. Sí, que además es muy curioso porque la primavera árabe comienza en un país que es árabe-parlante, pero que no es árabe étnicamente, que es Túnez. Se extiende a otros países que no son árabes étnicamente, aunque sean árabe-parlantes, como Libia, y que en los lugares que son realmente árabes, como pudo ser en Bahrein, pues no llegó a ningún lado. No funciona. Hay unas manifestaciones y demás. Dicen que porque lo reprimieron, pero también lo reprimieron en Egipto. Sí. Y lo reprimieron en el propio Túnez. Sí. Solo que el caso tunecino es muy curioso porque es el que, digamos, más exitosamente sale de la primavera árabe, porque ya de partida era el que más desarrollo de libertad tenía. Entonces, funcionó la primavera en el país que mejor podía funcionar. Bueno, en Túnez siempre fue un país muy diverso. Mira, el Agoulet, por ejemplo, que es un puerto que hay al lado de la capital, donde hasta la independencia había más judíos e italianos que tunecinos viviendo ahí, es decir, nacidos allí, que eran del Agoulet. Hay una película que se llama Un verano en el Agoulet, una película de los años 90 que está muy bien, que se ve lo que era el Túnez de los años 50 y 60, por lo menos esa zona, que estaban
es que llamarlos colonos me parece mucho, porque es que no eran colonos, habían nacido allí ya y que utilizan además el francés como lengua franca. Ajá. Esos judíos, esos italianos, los propios tunecinos, que no son árabes, no lo olvidemos, los tunecinos serían, bereberes, podría ser. Sí, ahí de nuevo habrá quien decida recordar al antepasado más remoto de toda su familia, y entonces tendrá algo de sangre venida de Arabia, pero mayoritariamente son bereberes. Bueno, supongo que si tenemos algún tunecino que nos escuche, puede que se indigne de que le digamos que es bereber, pero es lo que es. Bueno, en Túnez está la mezquita más antigua del norte de África, no está en Egipto, es la de Kairouan, que es una mezquita, la verdad es que muy bonita, con un estilo muy peculiar que no se encuentra mucho. No sé si es patrimonio de la humanidad, pero si no lo es, lo deberían hacer, aunque sea solo por su carácter único. Muy bien, pues con esto ya terminamos. Nos ha salido una contrahistoria especialmente larga, pero yo creo que el tema lo merecía. Así que trataremos de no defraudaros en la próxima que hagamos juntos, que será pues ya el mes próximo. Pues eso, Alberto, despídete de la audiencia, de los radioescuchas de La Contra. Una vez más, estoy encantado de poder compartir contigo este programa. Pues eso, ya sabéis, es hombre de pocas palabras y no es que es segoviano, y los castellano viejos ya se sabe que no castellano viejo porque sea viejo, que no es viejo, tiene mi misma edad, bueno, es 2 años más viejo que yo, pero es porque es de Castilla la Vieja. Lo digo para los que escucháis esto desde Hispanoamérica. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya sabéis, hoy no hay contrasello porque son los programas garineros no tienen contrasello, ya solo nos faltaba encima meter unas cuantas preguntas más, pero en el futuro, quién sabe, lo mismo, hay un contrasello especial con Garín, que esto ya son palabras mayores, pero bueno, no quiero poner fechas, pero en el futuro llegará. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.